De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 11. Modos y ejecuciones. Frege sostuvo que una explicación adecuada del lenguaje requiere que atendamos a tres características de las oraciones: referencia, sentido y fuerza. En toda oportunidad he insistido en que una teoría de la verdad diseñada en base a una definición de verdad del tipo de Tarski nos dice todo lo que necesitamos saber acerca del sentido. Si contamos a la verdad dentro del dominio de la referencia, como lo hizo Frege, el estudio del sentido se reduce de este modo al estudio de la referencia. Pero, ¿qué hay de la fuerza? En este trabajo pretendo considerar a la fuerza en la única forma bajo la cual estoy seguro de que ella es un rasgo de las oraciones. Esto es, en tanto sirve para distinguir los modos. La pregunta que me interesa es: ¿puede una teoría de la verdad explicar las diferencias entre los modos? Al tratar de responder a esta pregunta, estoy respondiendo, por desgracia demasiado tarde, a un desafío al que me incitara Yehoshua Bar Hillel algunos años atrás. Me preguntó cómo sería posible representar el modo dentro de los confines de una teoría de la verdad. El análisis del modo es interesante, entre otras razones, porque nos obliga a prestar atención a las relaciones entre lo que las oraciones significan y sus usos. Tenemos por un lado la distinción sintáctica y presumiblemente semántica entre modos, como indicativo, imperativo, optativo, interrogativo. Y por el otro lado, la distinción entre usos de las oraciones, como hacer aserciones, dar órdenes, expresar deseos, hacer preguntas. Los modos clasifican oraciones, mientras que los usos clasifican emisiones. Pero los modos clasifican indirectamente a las emisiones, pues todo aquello que distingue a las oraciones puede emplearse para distinguir a las emisiones de ellas. Entonces podemos preguntar: ¿cuál es la relación entre estas dos formas de clasificar emisiones? ¿Cómo se relacionan las aserciones con las emisiones de oraciones indicativas? Por ejemplo, a las órdenes con las emisiones de oraciones imperativas. La sugerencia más simple sería que las clases asociadas de emisiones son idénticas. Las emisiones de imperancia son órdenes, las emisiones de interrogativas son preguntas, etc. Esta idea parece encontrar sustento en parte del trabajo de Dumet. Es así como Dumet explica el uso que da Frege al signo de aserción o rasgo de juicio. El rasgo de juicio es propiamente el signo de aserción, aquel que lleva la fuerza asertiva. Por ello, no es una expresión funcional o parte de una. No podemos inquirir cuál es su sentido o cuál su referencia. Contribuye al significado del símbolo oracional complejo de un modo muy diferente. Solo de la oración a la que se prefija el rasgo de juicio puede decirse que expresa un sentido o que sostiene un valor de verdad. La expresión toda con el rasgo de juicio no expresa nada ni sostiene nada, afirma algo. Esto es, afirma que el pensamiento expresado por lo que sigue al rasgo de juicio es verdadero. Aquí Dumet dice que son las oraciones las que hacen aserciones, en tanto que yo pienso que será más natural decir que una aserción es una emisión, y es el hablante quien hace la aserción. No obstante, esto puede no ser más que un mal terminológico. Lo que me preocupa es la pretensión implícita de que la aserción y el modo indicativo puedan identificarse tan próximamente entre sí. Y esto es porque hay muchas emisiones de oraciones indicativas que no son aserciones. Por ejemplo, las oraciones indicativas emitidas como juego, simulación, broma y ficción. Y por supuesto que pueden hacerse aserciones emitiendo oraciones de otros modos. Emisiones de ¿notaste que Susana lleva nuevamente su sombrero violeta? O fíjate que Susana lleva nuevamente su sombrero violeta. En ocasiones pueden ser simplemente aserciones de que Susana lleva nuevamente su sombrero violeta. E igualmente para los demás modos. Podemos hacer una pregunta con una indicativa o una imperativa. Dime quién ganó la tercera carrera.
quisiera saber tu número de teléfono, o efectuar una orden con una indicativa. En esta casa nos quitamos los zapatos antes de entrar. Es innecesario decir que Dumet sabe todo esto, y si provisoriamente se permite pasar por alto estos casos en favor de una idea mayor, es solo porque cree que en un sentido claro los contraejemplos producen desviaciones. Pero, ¿cuál es este sentido? Austin hizo una distinción entre lo que él llamó los usos normales o serios de una oración y los usos descoloridos o parásitos. Si una distinción de este tipo pudiera hacerse de una manera no circular y resultara así que el uso normal o serio de las indicativas fuera hacer aserciones, el de las imperativas dar órdenes, el de las interrogativas hacer preguntas y así sucesivamente, entonces se habría establecido la conexión deseada entre los modos y los usos de las oraciones. Seguramente hay alguna conexión importante entre los modos y los usos, y esto nos hace pensar que hay algo natural, serio o normal en el uso de una oración en un cierto modo para ejecutar un acto correspondiente. La cuestión es si esta sensación puede articularse de una forma que arroje luz sobre la naturaleza de los modos. Es fácil ver que apelar a lo serio o normal no va más allá de una apelación a la intuición. El que una orden se emita en el imperativo en vez del indicativo no nos da ninguna clave de su seriedad. Igualmente, una pregunta seria puede expresarse en el modo imperativo en vez del interrogativo. Y si es normal, significa usual, o estadísticamente más frecuente. Resulta, por cierto, dudoso que la mayoría de las indicaciones se emitan como aserciones. Hay demasiadas historias, repeticiones memorizadas, ilustraciones, suposiciones, parodias, charadas, salmos y cumplidos conspicuamente impensados. Y en todo caso, el análisis del modo no puede descansar de manera plausible sobre los resultados de este tipo de estudio estadístico. La solución de Dumet consiste en pasar de lo serio o normal a lo convencional. Una aserción es una indicativa emitida bajo condiciones especificadas por convención. Una orden es una imperativa emitida bajo otras condiciones dadas convencionalmente, y así sucesivamente. Escribe entonces el autor: la aserción consiste en la emisión deliberada de una oración a la cual, por su forma y contexto, se reconoce como siendo usada de acuerdo con una cierta convención general. Y de las imperativas, la emisión de una oración de una forma determinada, a menos que circunstancias especiales alejen a este acto de su significado usual, constituye en sí misma dar una orden. Agrega esta advertencia acerca de cómo aproximarse al tema de las relaciones entre los modos y sus usos. La aproximación correcta equivale a considerar que las emisiones están demarcadas convencionalmente en tipos según la forma de las expresiones lingüísticas empleadas, y luego a inquirir acerca de las convenciones que gobiernan el uso de los varios tipos de emisión. La opinión de Dumet de que las acciones lingüísticas como la aserción y la orden consisten en emitir oraciones en los modos indicativos o imperativo bajo condiciones especificadas convencionalmente es esencial para su idea del lenguaje, junto con la tesis de que hay una convención adicional según la cual las aserciones se hacen con la intención de decir lo que es verdadero. Y esto porque la unión de estas dos ideas establecería una conexión directa entre los lenguajes tal como se los usa en formas convencionales y un cierto propósito global, decir lo que es verdadero. Concuerdo en que debemos encontrar conexiones entre la forma en que se usan las oraciones y lo que ellas significan si es que queremos dar una consideración fundacional del lenguaje. Tengo mis dudas, sin embargo, de que alguno de los eslabones de la cadena de Dumet sea válido. No puedo discutir ahora el segundo eslabón, la supuesta convención de que se trata de decir lo que es verdadero. Pero en el presente contexto es relevante tratar acerca de la presunción de que la emisión de una oración indicativa bajo condiciones convencionales constituye una aserción. Una dificultad que es obvia pero puede ser superable
Si es que vamos a lograr una explicación general de la aserción en estos términos, tendrá que haber convenciones que expliquen cómo se hacen aserciones emitiendo oraciones que no están en el modo indicativo. Pero quizás sea plausible que, si hay convenciones que relacionen indicativas y aserciones, haya convenciones adicionales que relacionen otros modos con las aserciones. El problema es que las convenciones requeridas no existen. Desde luego, es verdad que si una indicativa se emite bajo las condiciones correctas, se habrá hecho una aserción. Hasta podríamos llegar a especificar condiciones que son necesarias y suficientes para hacer una aserción. Por ejemplo, yo pienso que para hacer una aserción, un hablante debe representarse a sí mismo como creyendo lo que dice. Pero nada de esto sugiere que las condiciones sean de naturaleza convencional. También se debe admitir que los intérpretes y hablantes de un lenguaje son generalmente capaces de determinar cuándo se ha hecho una aserción y que esta capacidad es una parte esencial de su competencia lingüística. Más aún, el conocimiento de las convenciones lingüísticas y de otros tipos desempeña un papel clave en la producción y detección de aserciones. La moda, la actitud, el tono, la función, el rol y el gesto tienen o pueden tener aspectos convencionales, y todos estos elementos pueden hacer una contribución crucial a la fuerza de una emisión. Podemos admitir fácilmente todo esto sin aceptar que tan solo siguiendo una convención, las emisiones indicativas o imperativas se convierten en aserciones u órdenes. Pienso que hay poderosas razones para rechazar la idea de que hacer una aserción o dar una orden o hacer una pregunta es ejecutar una acción puramente convencional. Una de las razones es, como le he estado sugiriendo, que resulte tan difícil decir cuál es la convención. Por ejemplo, si un asertor necesariamente se representa a sí mismo, creyendo lo que dice, uno tendría que describir las convenciones siguiendo la forma en que uno puede representarse a sí mismo, creyendo lo que uno dice. Una segunda cuestión es la siguiente. Muy a menudo comprendemos una emisión en todos sus aspectos relevantes, excepto en que no sabemos si es o no una aserción. Una manera de engañar consiste en dejar abierto en la mente del engañado el tema de la aserción. Las novelas históricas o los romans à clef nos dejan deliberadamente confundidos. ¿Se omite algún aspecto convencional de la aserción? ¿Cuál? Y si pudiéramos decirlo, entonces, ¿por qué el engañador o el escritor de estas novelas no incluiría ese mismo ítem en su emisión? Todo aquello acerca de la aserción que sea convencional puede convertirse en palabras o convertirse de algún modo en una parte explícita de la oración. Supongamos ahora que este no es el caso, por lo cual el signo de aserción de Frege no es precisamente el equivalente formal del modo indicativo, sino una expresión más completa del elemento convencional de la aserción. Es fácil ver que el mero decir una oración de ese modo reforzado no implica que de ello resulte una aserción. Todo bromista, embustero y actor aprovechará de inmediato el modo reforzado para simular la aserción. No tiene sentido, entonces, hablar del modo reforzado. El indicativo que tenemos disponible hace todo lo que el lenguaje puede hacer al servicio de la aserción. Pero dado que el indicativo no es tan poderoso como para que su mero empleo se constituya una aserción, lo que debe agregarse para producir aserción no puede ser una simple cuestión de convención lingüística. Lo que este argumento ilustra es una cualidad básica del lenguaje, que puede llamarse autonomía del significado lingüístico. Una vez que un rasgo del lenguaje ha obtenido expresión convencional, puede ser usado para servir a muchos fines extralingüísticos. La representación simbólica necesariamente rompe toda relación próxima con propósitos extralingüísticos. Aplicado al presente caso, esto significa que no puede haber una forma de discurso que, solo a fuerza de su significado convencional, puede usarse solamente para un propósito dado, tal como hacer una aserción o formular una pregunta. El argumento tiene una forma simple. El modo no es un signo convencional de la aserción o de la orden, pues nada es o podría ser un signo convencional de la aserción o de la orden. La razón de esto debe recalcarse.
no reside en que la fuerza ilocutoria de un acto del habla sea un aspecto puramente mental, interior o intencional del acto. Por supuesto que la asserción o la orden debe ser intencional, como debe serlo el significado en el sentido restringido. Pero es parte de la intención el que el acto deba ser interpretado como asertivo o imperativo. Y, por lo tanto, es también parte de la intención el que algo públicamente aparente debe invitar a la interpretación apropiada. Sería fácil verse envuelto en una disputa acerca del grado en que la intención de un hablante de ejecutar un acto, sería fácil verse envuelto en una disputa acerca del grado en que la intención de un hablante de ejecutar un acto que será interpretado como asertivo debe verificarse antes de que su acto sea correctamente identificado como una aserción. Es excesivo insistir en que una aserción se ha hecho solo si es realmente interpretada como una aserción. Es demasiado poco requerir solamente que la intención esté presente. No necesitamos dejar establecida la cuestión de hasta qué punto un asertor debe tener éxito en su intención. Todo lo que aquí interesa es si un asertor o quien da una orden debe pretender que su oyente reconozca su intención a través del empleo que da a lo que conoce o cree ser una convención lingüística. Si hubiera tal convención, tendría que resultarnos fácil decir qué es, y en la gran mayoría de los casos, decir si se la ha observado o no. Pero si bien podemos determinar usualmente si se ha hecho o no una aserción, en general no podemos decir qué convención se ha seguido. La razón de que no podamos decirlo es, como ya lo he manifestado, que no existe tal convención. Sería un error concluir que no hay una conexión convencional entre los modos y sus usos. Sin duda no existiría tal conexión si ciertos análisis de los modos fueran correctos. David Lewis, por ejemplo, ha sugerido con audacia que todas las oraciones no indicativas pueden ser tratadas como paráfrasis de los realizativos correspondientes, con la misma estructura de base, significado, intención y valor de verdad. Luego, hierve ese huevo equivaldría en análisis a yo ordeno que tú hiervas ese huevo. Lewis piensa que las dos oraciones podrían tener un rango de uso distinto, pero dado que esta diferencia, en su teoría, no surgiría de una diferencia de significado, su teoría simplemente niega que el modo tenga alguna significatividad convencional. Un análisis con igual consecuencia fue propuesto muchos años atrás por Herbert von Erth. Este proponía que los imperativos tienen la estructura de cierto tipo de disyunciones. Así, hierve ese huevo se transformaría en o hierves ese huevo o X sucederá, donde X es algo que se presume indeseado por la persona a la cual se habla. Estas teorías encuentran su fuerza en el hecho de que podemos, y a menudo lo hacemos, usar indicativos para efectuar la tarea que, según cree Dumet, convencionalmente se asigna a los otros modos. Y en efecto, si queremos ir en esa dirección, disponemos de una teoría más simple y a mi parecer mejor, cual es asignar a los imperativos el mismo análisis semántico que se asigna al indicativo más directamente correspondiente. Trátese a hierve ese huevo, tal como se trata a tú hervirás ese huevo. Una virtud de estas teorías es que tornan evidente el hecho de que tener un valor de verdad no es un obstáculo para que se use una oración para dar una orden o para formular una pregunta. Pero este mérito de las teorías reductivas también explica su fracaso, pues el simple reducir los imperativos o los interrogativos a indicativos nos deja sin consideración alguna de las diferencias entre los modos. Si alguna de las teorías reductivas es correcta, entonces el modo es tan irrelevante para el significado como a menudo se dice que lo es la voz. Si el modo no afecta el significado, ¿cómo podemos tener esperanza de explicar la conexión entre modo y uso, sea cual fuere esa conexión? Los análisis reductivos, más que resolver el problema con el cual comenzamos, lo abandonan. Estamos ahora en posición de enumerar las características que debe tener una teoría del modo satisfactoria. 1. Debe mostrar o preservar las relaciones entre los indicativos y las oraciones correspondientes en los otros modos. Debe, por ejemplo, articular el sentido en el cual te quitará los zapatos, quítate los zapatos y
¿Te quitará los zapatos? Tienen un elemento común. 2. Debe asignar un elemento de significado a las emisiones de un modo dado que no esté presente en emisiones en otros modos. Y este elemento debe conectarse con la diferencia de fuerza entre aserciones, preguntas y órdenes, de tal manera que explique nuestra intuición de una relación convencional entre modo y uso. 3. Finalmente, la teoría debe ser semánticamente tratable. Si la teoría responde a los requerimientos de una teoría de la verdad, entonces diré que todo está bien. Y por el otro lado, si, como creo que sostuvo Bar Hillel, puede demostrarse que una teoría estándar de la verdad es incapaz de explicar el modo, entonces la teoría de la verdad es inadecuada como teoría general del lenguaje. La dificultad de alcanzar los tres requisitos es obvia. Las primeras dos condiciones sugieren que el modo debe estar representado por operadores que gobiernan oraciones, siendo las oraciones gobernadas indicativas, en cuyo caso no se necesita un operador para el modo indicativo, o neutrales, en cuyo caso se necesita un operador para cada modo. La tercera condición, sin embargo, parece prohibir todos los operadores menos los oracionales veritativos funcionales. Y está claro que los operadores veritativos funcionales no pueden servir para dar una interpretación plausible del modo. Me parece que Dumet está en lo cierto cuando dice que la expresión sintáctica del modo no es igual a una expresión funcional, que no podemos inquirir cuál es el sentido de referencia, y que entonces una oración con un indicador de modo ni expresa nada ni sostiene nada. Como dice Hitch, un indicador de modo no es igual a ninguna otra parte del habla. Es necesariamente sui generis. Pues cualquier otro signo lógico, si no es superfluo, modifica de alguna manera el contenido de una proposición, en tanto que éste no modifica el contenido. Dumet y Hitch hacen estas declaraciones negativas a partir de lo que a mí me parecen razones parcialmente equivocadas o confusas. Dumet piensa que una oración con un indicador de modo no puede expresar o sostener nada porque la oración afirma algo. Esto es, que el pensamiento expresado por lo que sigue al rasgo de juicio es verdadero. Yo he insistido en que esto es algo que ninguna expresión puede hacer. Pero la idea también parece equivocada por otra razón. Si el signo de aserción afirma que el pensamiento expresado por el resto de la oración es verdadero, luego el signo imperativo debe afirmar que el pensamiento expresado por el resto de la oración es verdadero, pasará a ser verdadero. Pero esta proposición elimina la distinción entre aserción y orden. Hitch dice, en cambio, que el indicador de modo, entendido tal como lo entendió Frege, muestra que la proposición está siendo afirmada. Esta proposición preserva la distinción necesaria. He argumentado en contra tanto de Hitch como de Dumet que ningún indicador de modo puede mostrar o afirmar o de ningún otro modo determinar convencionalmente qué fuerza tiene su emisión. Pero si esto es así, no nos quedamos con ninguna idea clara acerca de cuál es el modo que contribuye al significado. Ciertamente parece que nos encontramos ante una paradoja. El modo debe contribuir de alguna manera al significado. Punto 2 más atrás. Pues resulta claro que el modo es una característica convencional de las oraciones. Sin embargo, no puede combinarse con o modificar el significado del resto de la oración en ninguna forma conocida. Vayamos en busca del auxilio de los que Austin dio en llamar realizativos explícitos. Hemos rechazado la idea presentada por David Lewis de que los imperativos sean reducidos a realizativos explícitos, pero ella permanece abierta para explotar analogías. Austin llamó la atención sobre el hecho de que en ocasiones podemos usar la emisión B para obtener prácticamente lo mismo que obtenemos con la emisión te ordeno ir. Pero, ¿cómo serán analizados los realizativos explícitos? Austin sostuvo que los realizativos no tienen valor de verdad en base a que emitir una oración como te ordeno ir no equivale típicamente a describir el acto de habla propio de uno, sino más bien a dar una orden. Esta es tal vez una explicación exacta del modo en que caracterizaríamos muchos actos de habla que consisten en emitir realizativos explícitos. Pero como explicación de lo que significan las palabras que se emiten, este punto de vista introduce una discrepancia intolerable
entre la semántica de ciertos verbos en primera persona del tiempo presente y sus variantes en otras personas de otros tiempos. Y el problema es adventicio, puesto que lo que resulta especial en los realizativos explícitos se explica mejor como consecuencia de un uso especial de palabras con un significado común que como consecuencia de un significado especial. Si aceptamos cualquiera de las semánticas usuales para los realizativos explícitos, sin embargo, la dificultad recurre en una forma que es difícil de evitar. Según las consideraciones usuales del asunto, en una oración como Jones ordenó a Smith que fuera, las palabras finales, a Smith que fuera, sirven para nombrar o describir una oración o una proposición, en el sentido de una oración. Para mostrar la oración anidada relevante, podemos remodelar el todo así. Jones ordenó a Smith que fuera el caso que Smith va. Y ahora, para las consideraciones usuales, la oración Smith va no puede, en este contexto, tener nada que ver con su significado ordinario. Por lo tanto, tampoco puede tener nada que ver con su espectro de usos ordinarios. Pero te ordeno ir, o reconstruida, te ordeno que sea el caso que tú vas, tiene la misma forma que Jones ordenó a Smith que fuera. Y entonces debería tener el mismo análisis con los cambios apropiados de persona y tiempo. Se sigue que al emitir te ordeno ir, yo no puedo significar con las palabras tú vas nada parecido a lo que significaría con ellas si estuvieran solas. En el contexto presente, estoy usando estas palabras meramente para referir una oración o la proposición que ella expresa. Parecería imposible, entonces, que si cualquier análisis usual de dichas palabras es correcto, una emisión de te ordeno ir pudiera ser una orden de ir. O, para decir lo mismo respecto de la sesión, una forma de establecer el hecho de que no estoy afirmando que está lloviendo cuando emito las palabras está lloviendo, es prefijar las palabras Jones afirmó that. De acuerdo con la mayoría de los análisis de tales oraciones, debe esperarse el mismo efecto si prefijo las palabras yo afirmo that. Esta dificultad es una entre las dificultades de los análisis usuales que me han llevado a urgir una aproximación enteramente distinta a la semántica del discurso indirecto, de las oraciones de creencia, de las oraciones acerca de órdenes, esperanzas, expectativas y así sucesivamente. Todo el profano abanico de las locuciones atributivas de actitudes. Dejando de lado las complicaciones que surgen cuando cuantificamos desde fuera las oraciones gobernadas o sus confusas superficies, mi propuesta es la siguiente. Al tener en mente que en todo caso son emisiones, no oraciones, las que tienen un valor de verdad y una semántica específicos, deberíamos estar satisfechos con un análisis de las condiciones de verdad de emisiones de palabras como Jones afirmó that está lloviendo. Sugiero que consideremos tal emisión como la emisión de dos oraciones. Jones afirmó that y luego está lloviendo. Si yo afirmo que Jones afirmó que está lloviendo, lo hago cuando afirmo Jones afirmó that y luego emito, usualmente en forma no asertiva, la oración que da el contenido de la aserción de Jones. En este caso, está lloviendo. La función del that en una emisión de Jones afirmó that es referir a la emisión siguiente, la cual da el contenido. Así, para expresar la idea en una forma recargada pero sugestiva. Una emisión de Jones afirmó that está lloviendo tiene el efecto de dos emisiones. Jones hizo una aserción cuyo contenido está dado por mi próxima emisión. Está lloviendo. Este análisis da cuenta del habitual fracaso de la sustitutividad en las atribuciones de actitud que no invoca ninguna semántica no estándar, pues la referencia del that cambia con cualquier cambio en la emisión siguiente. También permite que la segunda emisión consista, en ocasiones, en hacer una aserción, como lo hará si yo digo realmente hago una aserción cuyo contenido está dado por mi próxima emisión. De manera similar, puede estar dando una orden al decir, vas tú, aun si estas palabras siguen a una emisión de yo ordeno that o esto es una orden. Propongo tratar a los modos no indicativos de una manera muy parecida a como se trata a los realizativos explícitos,
pero no reduciendo los otros modos al indicativo. He aquí la idea. Bien podemos dejar solos a los indicativos, puesto que no hemos encontrado ningún uso inteligible para un signo de aserción. Seguiremos adelante, como es nuestra costumbre, a veces usando las oraciones indicativas para hacer aserciones, a veces usándolas para hacer otras cosas. Y continuaremos usando oraciones en otros modos para hacer aserciones cuando podamos y lo encontremos atractivo. En inglés se señalan los modos no indicativos en varias formas, ocasionalmente ambiguas, mediante cambios en el verbo, en el orden de las palabras, en la puntuación o en la entonación. Podemos pensar entonces que las oraciones no indicativas son oraciones indicativas más una expresión que representa sintácticamente la transformación apropiada. Llamemos a esta expresión el fijador de modo. Y así como una oración no indicativa puede descomponerse en una oración indicativa y un fijador de modo, del mismo modo, una emisión de una oración no indicativa puede descomponerse en dos actos de habla distintos. Uno, la emisión de una oración indicativa, y el otro, la emisión de un fijador de modo. No debemos preocuparnos porque, de hecho, usualmente no ejecutemos estos actos uno tras otro, sino más o menos simultáneamente. Solo piénsese en alguien que se restriega el vientre con una mano y se rasca la cabeza con la otra. Hemos visto que el fijador de modo no puede ser tratado semánticamente como un operador de modo de ningún tipo común, y que parecería imposible ofrecer una consideración admisible de cómo el significado de una oración no indicativa puede ser el resultado de combinar el significado de una indicativa con el significado del fijador de modo. Sugiero que aceptemos la independencia semántica entre las indicativas y los fijadores de modo que las acompañan, evitando incorporar el fijador de modo a una oración simple en el indicativo. Está la oración indicativa por un lado y luego, o al mismo tiempo, el fijador de modo. O todavía menos, si pensamos en la emisión, está la emisión del elemento indicativo y está, quizás simultáneamente, la emisión del fijador de modo. La emisión de una no indicativa puede de esta manera descomponerse siempre en la ejecución de dos actos de habla. Hasta ahora, la propuesta no es claramente compatible con las propuestas de Gitsch, Dumet y tal vez otros. Por cierto, he dejado de lado al signo de aserción, pero eso puede considerarse mayormente una cuestión notacional. También he descartado una explicación del significado del operador de modo en términos de un indicador convencional de la fuerza con la cual se hace una emisión particular. Se produce así un vacío en el centro de mi descripción. No he podido decir qué significa el indicador de modo. Gitsch señaló que lo que yo llamo fijador de modo no puede verse como cualquier otra parte del habla. Esto obedece a que él lo interpretó como una parte de una oración más larga, y se dio cuenta de que no tenía las propiedades semánticas de un operador oracional. Hemos extraído al fijador de modo de la oración indicativa que acompaña. La única forma que el fijador de modo puede tener, la única función que puede ejecutar, es la de una oración. Se comporta como una oración, de la cual una emisión refiere una emisión de una oración indicativa. Si fuéramos a representar en forma lineal la emisión de, digamos, la oración imperativa ponte el sombrero, resultaría ser la emisión de una oración como mi próxima emisión es imperativa en cuanto a su fuerza, seguida por una emisión de te pondrás el sombrero. Esto da una idea de la situación semántica, pero la sintaxis no funciona. El fijador de modo no puede ser ninguna oración real del castellano, puesto que representa una cierta transformación. Ya no quiero afirmar que las oraciones imperativas sean dos oraciones indicativas. Más bien, podemos dar la semántica de la emisión de una oración imperativa si consideramos las especificaciones de condiciones de verdad, las condiciones de verdad de la emisión de una oración indicativa obtenida al transformar la imperativa original y las condiciones de verdad del fijador de modo. El fijador de modo de una emisión de ponte el sombrero es verdadero si y solo si la emisión del núcleo indicativo es imperativa en cuanto a su fuerza. Los fijadores de modo caracterizan a una emisión en cuanto poseedora de una cierta fuerza ilocutoria. No afirman que ella tenga esa fuerza, puesto que solamente los hablantes hacen aserciones. Pero si alguien desea dar una orden,
bien puede hacerlo emitiendo el fijador de modo imperativo asertivamente. Luego, si las condiciones de verdad del fijador de modo son válidas, si lo que el hablante ha afirmado es verdadero, su emisión del núcleo indicativo constituirá el dar una orden. Hay gran cantidad de otras formas en que ese alguien puede dar la misma orden. Por ejemplo, si afirma esto es una orden, o en este acto ordeno que, o simplemente si emite te quitarás el sombrero como una orden. Creo que esta propuesta satisface los tres requisitos que enumeramos para un análisis satisfactorio de los modos. Primero, en la propuesta hay un elemento común a los modos. Sintácticamente consiste en el núcleo indicativo, que está transformando en los modos no indicativos. Semánticamente consiste en las condiciones de verdad de este núcleo indicativo. Segundo, el modo está representado semánticamente por el fijador de modo, o por su ausencia en el caso de indicativo. Los fijadores de modo funcionan semánticamente como oraciones, de las cuales hay emisiones que son verdaderas o falsas según la emisión del núcleo indicativo, tenga o no tenga la fuerza ilocutoria especificada. El significado del fijador de modo es convencional en cualquier sentido en que el significado en general lo sea, pero no se sugiere que este significado determine la fuerza ilocutoria de una emisión del fijador de modo, de su indicativa asociada o del par. La conexión convencional entre modo y fuerza es más bien la siguiente. El concepto de fuerza es parte del significado de modo. Una emisión de una oración imperativa, en efecto, dice de sí misma que tiene una cierta fuerza, pero este no es el dice del afirma, excepto en ocasiones y como adición. Lo que ella dice, en ese sentido no afirmado, puede ser tanto falso como verdadero. Este hecho no afecta la conexión conceptual entre modo y fuerza. Tercero, una semántica frontal, basada en una teoría de la verdad para las emisiones, funcionará también aquí como en cualquier otra parte. En particular, todas las emisiones que la teoría considera básicas tienen un valor de verdad en el sentido habitual. Por otra parte, si yo estoy en lo cierto, no puede decirse que una emisión de una oración no indicativa tenga un valor de verdad, pues cada emisión de una no indicativa tiene un fijador de modo, y por lo tanto, desde el punto de vista semántico, debe considerarse que consiste en dos emisiones. Cada una de las dos emisiones tiene un valor de verdad, pero la emisión combinada no es la emisión de una conjunción y entonces no tiene un valor de verdad.